Hola G-Shock maníacos, yo soy Tony y esto es G-Shock Manía al Detalle. Hoy no tenemos un G-Shock, pero tenemos un Tissot, reloj suizo desde 1853, ahí lo tenéis. Y gracias hoy a Joyería River, como siempre chicos, que aquí en el enlace, aquí abajo en el enlace os pondré su joyería, su web, para que podáis comprar todos los relojes que reseñemos en nuestro canal. Y hoy chicos nos ha traído 3 modelos de Tissot que os va a flipar, porque a mí me han flipado y yo creo que a vosotros os van a flipar también. Vamos a abrir este Tissot Sideral Automatic 80. Es una reedición de 1971. Fue el primer reloj de la historia al usar fibra de vidrio en sus relojes, para más resistencia y con menos peso. Tiene una reserva de carga, el reloj es automático, vamos a sacarlo de aquí. Tiene una reserva de carga de 80 horas, cosas que muy pocos relojes tienen. Mirad esa correa de caucho. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a cerrar esta caja. Y vamos a limpiarle un poquito, que tiene un poquito de dedos marcados aquí. Mirad chicos, qué precioso reloj. Tissot Powermatic 80, ya hemos dicho. Reloj automático, mirad esa caja trasera. Con zafiro, roscada. Ahí se ve el movimiento. Mirad chicos, ya está en movimiento. Lo hemos acercado un poquito para que lo veáis perfectamente. Mirad esa caja trasera vista. Mirad cómo mola. Reloj suizo. ¿Vale? Entonces, es un reloj que es un reloj vintage. Bueno, ya sabéis que es una reedición de 1971. Es un reloj vintage con, mirad esa caja forjada de carbono, como si tuviera vetas azules, como si fuera forjado de la piedra, ¿vale? De hecho, parece una piedra de mármol, ¿vale? Y las vetas, como veis, en azul, es precioso este azul. Tenemos los 3 colores, ahora los vamos a enseñar en el detalle, porque le vamos a hacer detalle a los 3. Mirad, tenemos los 3 colores, tenemos el azul, tenemos el amarillo y tenemos el rojo, chicos, que ahora los vamos a ver. Yo voy a presentar el azul porque me parece de los 3 el más bonito, pero vamos a hacerle el detalle a los 3 para que los veáis y podéis elegir color, ¿vale? Pero la reseña se la vamos a hacer al azul, que me parece el más chulo. Así es que mirar, de momento vamos a irnos al detalle, os hago el detalle de los 3 y hablamos un poquito más de ellos. Así es que chicos, suscribiros, darle a like, compartir y vamos a ver el detallazo de estos 3 relojes.
ya habéis visto el detalle de estos tres preciosos relojes Tissot. Este tiene en particular, bueno, estos tres relojes tienen en particular una super luminova en los índices y en la esfera que vais a quedaros flipados, porque yo nunca lo había visto y es espectacular. Os he hecho una foto porque, claro, aquí al estar explicando, luego aquí la luminiscencia se va yendo, pero os he hecho una foto que la voy a poner después, cuando nos lo pongamos en la muñeca y miremos lo de la luz. Os tengo que decir que lleva un bisel de PVD negro y acero unidireccional de 120 clics que se siente de maravilla para ser un reloj diver, ya sabéis, de buceo. Mirad cómo suena. Ese bisel se siente súper bien. Tiene en su bisel cuenta atrás, como por ejemplo aquí, ¿vale? Para el tipo de buceo, para lo que queramos hacer. Nos puede valer la cuenta atrás, por ejemplo, la aguja está llegando ahora aquí. Imaginaos que necesitamos una cuenta 10 segundos, pues aquí empezaría 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿vale? Y así sucesivamente. Y tiene como un profundímetro también, que ahí como veis en la esfera, ¿vale? El color verde y el color rojo. El color verde es de 0 a 5 metros y el color rojo, o sea, se dejaría de ver de 0 a 5 metros, se dejaría de ver el color verde, ¿vale? Y ya sabríamos que estamos a más profundidad de 5 metros. Y de 5 a 10 metros se dejaría de ver el color rojo y ya sabríamos que estamos más abajo de 10 metros. Este reloj cuenta con una resistencia de 300 metros, ¿vale? Como buen diver. Y cuenta con una caja de cojín o tipo barril de carbono forjado, como ya hemos dicho, que está espectacular, ¿vale? Corona roscada, 41 milímetros sin corona, 44 milímetros con corona aproximadamente. Vamos a medirlo. Pues ya que tenemos aquí, mirar, de alto nos hace 46,2 aproximadamente. De ancho nos hace, vamos a ponerlo bien, 41, como hemos dicho, prácticamente, y con su corona, ahí, casi 44 milímetros, como hemos dicho, ¿vale? Vamos a dejar por aquí el calibre. Tiene unas correas de caucho super vintage, ¿vale? Con este tipo de cierre, que es un poco peculiar, ¿vale? De taponcito. Correas de fácil intercambio, como veis, podéis poner la que queráis, son de 20 milímetros. Están muy chulas, muy cómodas. Cristal de zafiro, ¿vale? Como un buen diver, cristal de zafiro en su tapa trasera también y en su cristal delantero. Cristal de zafiro. Aquí tenemos el día del mes, ¿vale? Y solo nos pesa unos 90 gramos aproximadamente. Chicos, vamos a ir hacia atrás y nos lo vamos a poner en la muñeca. Bueno, chicos, ya me lo he puesto. Mirad qué chulada de reloj. Mirad esa correa de caucho con sistema vintage de 1971 que triunfó mucho. Mirad ese reloj. Qué bonito es. Automático, ya sabéis. Tiene una super luminova espectacular que os voy a poner por aquí para que veáis cómo se ve este reloj, porque ahora no está cargado, pero yo le he hecho una foto cargado y mirar, por aquí se ve. Tiene una reserva de carga de 80 horas aproximadamente, casi 3 días y medio, ¿vale? Si lo dejáramos parado durante 3 días y medio, aún seguiría en funcionamiento, ¿vale? Este reloj, que ya sabéis que aproximadamente todos los relojes automáticos entre 1 y 2 días se paran y hay que volverlos a ponérselos para darle cuerda. ¿Vale, chicos? Pues estos son los 3 magníficos relojes que nos hemos traído
al canal de parte de Joyería River, chicos, que nos van a costar 985 euros porque ya tienen un 10%, más el descuento de G-Shock Manía al detalle, chicos. Poniéndolo en el cupón se nos va a quedar un preciazo espectacular para este vintage de Tissot espectacular, Promatic automático 80 sideral, una reedición muy pero que muy chula, chicos, y a mí me ha encantado, la verdad. Si no fuera porque soy pobre, este reloj, el azulito, me lo quedaría sin dudarlo, porque para mi colección estaría increíblemente bien. Y además que es un reloj automático de calidad suizo, que esta marca está muy pero que muy bien. Así es que, chicos, pues esta ha sido la reseña de estos tres maravillosos relojes sideral vintage de 1971 que nos han encantado. Y nada, chicos, suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.